Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este seminario en línea, Los ciclos de la empresa familiar. Quiero agradecer a Urbe Advance por todo su apoyo y logística y al Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares de los Estados Unidos, quienes nos apoyan en esta presentación. Mi nombre es Pablo Pérez Barreiro, presidente de la firma consultora Ingenium Development, basada en la ciudad de Miami, en Florida, donde por más de 15 años hemos estado apoyando a corporaciones y empresas familiares en temas de continuidad, desarrollo de capital humano, facilitación de asambleas familiares y de procesos de pensamiento estratégico. Hoy tengo el gran gusto de presentarles a un amigo, el profesor Sergio Parra Zaval, quien va a compartir con nosotros en el día de hoy. Sergio es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en fiscalidad internacional, profesor de IESA en cátedras de internacionalización de empresas y de empresas familiares, presidente del capítulo en Estados Unidos del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, es conferencista internacional en este tema y mi amigo personal, como lo dije. Al final del seminario vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las cuales sus preguntas las pueden escribir en su panel de control abajo. Está para escribir las preguntas y las vamos a ir respondiendo en el orden que van apareciendo. Entonces, ahora vamos a continuar a comenzar nuestro webinar en este tema de empresas familiares, que es tan amplio. Es un tema que, por supuesto, podemos estar varias horas hablando. Lo hemos tratado de concentrar en las cosas más importantes. Y, y quería mostrarles para comenzar este dibujo. Este es un dibujo, el autor se llama Scott Zimmerman. Aquí podemos ver una carreta y adelante de la carreta hay una persona alando la carreta con mucho esfuerzo. En la parte de atrás de la carreta podemos ver gente empujando la carreta. Y ese es el esfuerzo diario, el esfuerzo de alar y empujar la carreta. Sin embargo, desde las perspectivas que ellos tienen, no se pueden dar cuenta que las ruedas son cuadradas. Entonces, muchas veces ese esfuerzo diario, y decimos que, bueno, es la economía, es la competencia, pero no nos tomamos el tiempo de cambiar esa perspectiva y verlo. Y muchas veces la solución la tenemos ahí mismo. La solución está cerca. Y aquí podemos ver que la solución la tienen arriba, que son caucho. Entonces, ¿por qué siempre muestro este dibujo? Porque nosotros como empresarios, como dueños de empresas, como gerentes en empresas, tenemos que tomarnos el tiempo para poder cambiar de perspectiva. Vamos al tema de empresas familiares. Esta es una definición de una empresa familiar, la definición sencilla, ¿no? Donde dice que la empresa familiar son empresas creadas y gestionadas por una familia. Sin embargo, la definición que a mí me gusta es esta. La empresa familiar es aquella cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una o varias familias y su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación familiar. En esta definición introducimos el tema patrimonial, el gobierno familiar y un objetivo estratégico de crear continuidad por generaciones. La sucesión está directamente relacionada con la persona y la continuidad del negocio está relacionada con el negocio. Vamos a ver algunos hechos, algunos datos estadísticos. El 90%, de acuerdo con el Buró de Censo de los Estados Unidos, el 90% de las empresas en este país son familiares. El 78% de los nuevos empleos los ofrecen empresas familiares. 23%, un tercio del Fortune 500 son empresas familiares. Algunas de estas empresas más conocidas a nivel mundial, inclusive está Salvatore Ferragamo, está Benetton, el grupo Fiat. Podemos ver, por ejemplo, en Francia está Michelin, está Carrefour, tenemos en Corea del Sur
Samsung, Hyundai, el grupo LG. En Alemania tenemos a Kikkoman, eso está en Japón, perdón. En Alemania tenemos a BMW, y tenemos aquí en Estados Unidos innumerables empresas familiares, Ford Motor Company, Walmart, Disney, S.C. Johnson, etcétera, etcétera. Entonces, ese 33% que son del Fortune 500, realmente a nivel mundial es un porcentaje muy similar. El 62% del empleo nacional en los Estados Unidos viene de empresas familiares. Pero hay otras estadísticas que quiero mencionarles antes de empezar a hablar sobre el tema de los ciclos de la empresa familiar. El 30% pasarán exitosamente a una segunda generación. Un 11% pasarán exitosamente a una tercera generación. Esta tercera generación, hay una frase, esta frase la dijo el señor Andrew Carnegie en los 1800, cuando empezó esa revolución industrial. Dice, church sleeves to church sleeves in 3 generations. O sea, de manga corta en 3 generaciones. O sea, esa tercera generación es la que supuestamente termina con la continuidad de la empresa familiar. Sin embargo, un 11% pasa a la tercera y un 4% pasa a la cuarta generación. Estamos hablando de que cada 100 empresas familiares que comienzan, 4 de ellas van a pasar a la cuarta generación. 45% de los CEOs de empresas familiares han pensado en la creación de un plan de sucesión. Un 31% no tienen un plan patrimonial o de transferencia. Esto es un punto muy importante y Sergio les va a hablar sobre este tema. 86% tienen la creencia que su negocio quedará en la familia. Como ven, este es un porcentaje que contradice un poco con algunas de las estadísticas anteriores, ya que un 55% no han pensado en un plan de sucesión y el 70% no tienen un plan de transferencia. Los negocios no familiares, en su estructura, la familia es algo que tienes por fuera. O sea, no hay ningún tipo de interrelación con tu familia. Entonces, en mi negocio, sencillamente yo tomo las decisiones sin afectar a mi familia. Mi familia se afecta por lo que yo haga con mi empleo. En el sistema de negocios familiares es distinto porque aquí hay un área de trabajo. Esto es un área donde existe una individualización. Hay una diferenciación aquí. Aquí se unen emociones en parte del sistema. Estos son, y este modelo lo habrán visto en varias oportunidades, estos son los círculos del sistema de la empresa familiar que fueron desarrollados en la Escuela de Negocio en Harvard en el año 1978 por John Davis y Renato Tagliuri. Y esta es una buena forma de representar este delicado sistema de negocio familiar, donde tienes al propietario, tienes al miembro de la familia y tienes al gerente. Aquí en el medio es donde nos unimos, es donde está el propietario familiar, es donde está el propietario gerente, está donde está la familia que es gerente y en el medio es donde está el propietario familiar y gerente. Entonces, de este modelo, ¿verdad? Podemos ver que es un sistema muy interactivo, que es dependiente, ¿no? Es independiente en parte y depende mucho en el medio. Pero si algo sucede en parte de este sistema, la desestabilización puede ser muy importante y puede llegar inclusive a romper completamente la familia. Entonces, el principal reto de propietarios y gerentes de negocios familiares es separar sus roles de familia y prioridades de la familia de sus roles de negocio y prioridades de negocio. O sea, estos roles y prioridades tienen que estar separados y tienen que estar manejados de acuerdo con, digamos, estrategias. Y vamos a conversar un poco sobre esto. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro, que a mí me gusta mostrarlo
porque hace una diferenciación entre lo que es un negocio, una empresa familiar y una empresa que no es familiar. Las tomas de decisiones del lado familiar, estas tomas de decisiones son en base emocional. Sin embargo, en el lado de negocio es una base racional. La parte de compartir, y aquí tiene que ver mucho la parte financiera, está basado en necesidades de justicia y de igualdad en la parte familiar. Sin embargo, en el lado de negocios está basado en rendimiento y contribución. Por eso es que es muy importante, y cuando hablemos de los órganos de la empresa familiar, aquí es donde se empiezan a definir dónde se unen estas dos partes. El cambio, que es una de los miedos más grandes del ser humano. Cuando hablamos del lado familiar, está el esfuerzo de buscar estabilidad. O sea, la toma de riesgo es mucho menor. En cambio, del lado de negocios, está pensado siempre hacia el crecimiento y hacia el cambio, en una forma mucho más arriesgada. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta cuando estamos evaluando la interacción de una empresa familiar. Vamos a hablar ahora de los ciclos. Fíjense, en este cuadro, yo he querido representar un poco cuáles son ese comienzo desde el fundador hasta que empieza a crecer la empresa, ¿no? Primero, hay un comienzo donde se trabaja muy duro. Yo tengo clientes que han comenzado vendiendo zapatos en el pulguero. O sea, se ha comenzado a trabajar bien duro. Y después empieza un crecimiento. Ya tengo mi propio empleo, ya empiezo a mantener a mi familia. Se crea una cultura, ¿verdad? Sigo innovando un poco. Empieza ya la maduración de mi negocio y ya tengo un negocio real. Aquí es donde empieza la segunda generación actual. Esto es lo que empiezan a llamar la generación de el ciclo de los hermanos, ¿no? Donde hijos de los dueños principales comienzan a interactuar. Pero la empresa sigue creciendo, ¿verdad? Y se va renovando. Llega a un punto. Esto es un punto de decisión, en donde el pensamiento estratégico como dueño y como familia es de vital importancia. La alternativa de reinventarse para crecer y crear continuidad, o sea, esa alternativa ahora tiene que ser muy real. En este momento, hoy, o sea, lo que estamos viviendo hoy con el tema de la pandemia del coronavirus, genera un cambio a nivel mundial. Y este cambio definitivamente puede ser muy positivo, puede ser negativo. Todo depende de la actitud que nosotros tomemos como empresarios. Tiene que haber un cambio positivo de conducta siempre, positivo de conducta para mejorar resultados. Nuestra forma tradicional de hacer negocios no es que va a cambiar, es que ya cambió. Tenemos que adaptarnos rápidamente a ese cambio y nos tenemos que adaptar como familia. Fíjense que en los Estados Unidos, cuando fue la crisis en el año 2007-2009, surgieron empresas a nivel global, como WhatsApp. WhatsApp comenzó en enero del 2009, justamente al final de la crisis. Airbnb, agosto del 2009. Dropbox, junio del 2007. Uber, marzo del 2009. Instagram, en octubre del 2010. Esta crisis tuvo un efecto mucho más fuerte en los pequeños negocios y en los medianos negocios. Sin embargo, hay muchas familias que, siguiendo el ejemplo que puse al principio de la carreta, que cambiaron de perspectiva y planificaron, se reinventaron y hoy en día son empresas familiares muy fuertes. En este punto es donde vamos a sentarnos con los dueños del negocio y con la familia para comenzar a organizar el futuro hacia una continuidad generacional. En este punto es donde la riqueza del negocio, conformada por el capital humano, el capital intelectual y el capital patrimonial, el capital financiero, debe ser estratégicamente consolidado. La creación de un gobierno familiar soportado por un protocolo de familia bien estructurado es una herramienta clave para pasar este punto que puede ser un punto de incertidumbre. Entonces aquí tenemos, uno, me puedo reinventar, que es la primera opción.
Al reinventarme, desarrollo un siguiente nivel de gerencia. Ese es el capital intelectual, ¿verdad? Hay una frase de un libro que se llama The Goldsmith, que el título lo dice todo. Se llama What Got You Here Won't Get You There. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Entonces, muchas veces eso sucede. Lo que me trae hasta aquí no me va a llevar a donde yo quiero. Entonces, tengo que desarrollar un siguiente nivel de capital intelectual, mantener el capital corporativo, liquidez con los accionistas, desarrollar una cultura fuerte y flexible, balancear necesidades de la familia. Aquí es donde la creación de los órganos de la empresa familiar, independiente del tamaño de la empresa, es muy importante que suceda. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción no es ni siquiera, en mi opinión, muy viable, porque la empresa empieza a declinar, comienzan los problemas de caja. Hay muy poca voluntad de adaptarse, ¿verdad? Y esa indecisión o miedo al cambio normalmente lleva a la venta de la empresa. Ese es el porcentaje de empresas familiares que a veces no pasan a una segunda o una tercera generación. Entonces, siguiendo un poco el gráfico de Davis y Taguchi, donde está la propiedad, está la empresa y la familia, hay varias interrelaciones entre estas tres, ¿no? La primera interrelación es entre los accionistas y la empresa. Entonces se crea un consejo de administración que es el que defiende las posiciones e intereses de los accionistas, ¿okay? Esto conlleva a un liderazgo. Después está la interrelación entre la propiedad, o sea, los accionistas y la familia. Para eso existe una asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es la que tiene la visión, los valores, intereses de los accionistas, donde puede participar la familia y otros inversionistas, ¿verdad? Y tienen esos intereses de los accionistas respecto a qué? Respecto al consejo de administración, a la relación entre la empresa y la propiedad. Después tenemos la relación entre la familia y la empresa, que es la que estamos hablando hoy. Entonces aquí, digamos, estos órganos del gobierno familiar vienen a ser el protocolo familiar y las instituciones del gobierno familiar. Del protocolo familiar, Sergio se va a encargar ahora. Ese protocolo familiar son esos compromisos de la familia y aclaración del panorama de la empresa para cada uno de los miembros de la familia. Y las instituciones del gobierno familiar no son otras que la asamblea familiar y el consejo de familia. La asamblea familiar es una reunión de los miembros de la familia donde se va a exponer cuáles son los puntos de vista tanto de la familia hacia la empresa como de la empresa a la familia. La asamblea familiar es una gran oportunidad para dejar sentada una cantidad de ideas y de acciones y de compromisos que van a evitar o van a disminuir la probabilidad de conflictos en el futuro. Entonces, muchos de los puntos que surgen de la asamblea familiar se van a utilizar para esa constitución familiar, que es el protocolo familiar, que el profesor Parra les va a hablar ahora más tarde, ¿no? Entonces, y también lo que es el consejo de familia, que no todas las empresas familiares crean un consejo de familia, pero el consejo de familia articula los derechos e intereses de los miembros de la familia respecto al negocio. Es una especie de board o asamblea, junta directiva, digamos, pero donde nada más hay miembros de la familia. Entonces, estos puntos son muy importantes. Digamos, lo que es el órgano del gobierno de la empresa familiar, porque son los que pueden garantizar la continuidad del negocio hacia un futuro. ¿Okay? Si esto se balancea, por supuesto, se crea una armonía, ¿no? La asamblea familiar, no quiero entrar mucho en detalle. Esta es una de las partes donde nosotros en Engineering Development hacemos mucho énfasis. Es en planificar y facilitar los procesos con las asambleas familiares. En las asambleas familiares normalmente algunos de los puntos que se incluyen es la aprobación de cambios a nivel de valores y visión de la familia, la educación de los miembros sobre derechos y responsabilidades en la empresa, aprobación de políticas de empleo y compensación. Este siempre es un punto muy álgido, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esa integración entre la familia y la empresa deben haber reglas que se deben de seguir. Además que si el capital intelectual no está en la familia, debe ser desarrollado y debe ser buscado. Elección de miembros para el consejo familiar, si es que existe, y digo, bueno, otros asuntos de importancia de la familia. En esta asamblea familiar se reúnen los miembros de la familia que están trabajando en la empresa y los que no. Eso es una decisión que lo toma la familia, pero es para mostrarle a la familia, al núcleo familiar, cuáles son esas, digamos, compromisos que pueden haber hacia el futuro respecto al crecimiento y a la parte estratégica de la empresa. Quiero comentarles, antes de pasarle la presentación a Sergio, quiero comentarles sobre incertidumbres de las empresas familiares. Esto fue una encuesta que se hizo en casi 500 empresas familiares por una prestigiosa universidad aquí en los Estados Unidos. Y dice que la incertidumbre principal es sobre la sucesión. ¿Ok? El tema de la sucesión es un tema muy amplio, inclusive pudiéramos hacer un webinar separado para hablar sobre cómo crear esa sucesión. Una incertidumbre importante estos conflictos se pueden empezar a disminuir la probabilidad de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los perturbadores del negocio familiar? Ustedes verán acá, esto no suma 100, ¿ok? Sino que dentro de la encuesta que se hizo, es interesante porque muchos de ellos tienen varios perturbadores, ¿no? Y como pueden ver, la parte de financiera, el capital financiero es uno de ellos. El tema de salud es otro de ellos. Relaciones, conflictos, un 39%. O sea, los otros son un 20, 23%. Y si van hacia abajo, las adicciones y los desórdenes mentales son el 47% de que o sea, perturban y limitan el progreso de la empresa familiar. Esto es algo que hay que analizarlo muy bien, porque si desde temprana edad estas personas, estas generaciones que van a ser involucradas en la empresa en el futuro, son desarrolladas adecuadamente, se les da las herramientas para que maximicen sus habilidades y su conocimiento en el área de liderazgo, de gerencia, de ventas desde jóvenes. Muchas de estas adicciones y muchos de estos desórdenes se evitan. Ahora, bueno, el tema de sucesión, yo lo tenía aquí, pero por cuestiones de tiempo, nada más quiero mencionarles que para desarrollar al sucesor, lo más importante es este punto. Tiene que ser independiente. La decisión de ser el sucesor. Muchas veces pensamos y se me dice, no, mira, mi hijo, mi hija o mi sobrino va a ser el sucesor. Pero esa decisión tiene que ser independiente. Por eso es que hay que enamorar a los sucesores desde temprano con la empresa. Yo tengo un amigo que me reuní con él y me dijo, oye, Pablo, me hubiera encantado conocerte hace 7 años. Dice, ¿por qué? Bueno, porque yo nunca involucré a mi hijo y a mi hija en el negocio y ahora me veo que no tengo sucesión. Así que, bueno, aquí hay 10 factores, los voy a pasar muy rápido. Son factores de éxito del negocio familiar. Para mí uno de los más importantes es desarrollar estrategias para crear ese crecimiento sostenido en la empresa, ¿verdad? Trabajar en común, trabajar como equipo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer siempre en las asambleas familiares es hablar de las funciones del equipo familiar. ¿Ok? Entonces, o sea, hacer una especie de taller. ¿Por qué? Porque es importante saber que la confianza, el miedo al conflicto, todo eso puede traer problemas en los resultados finales. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero pasarle a mi amigo el profesor Sergio Parra en este momento el micrófono para que Sergio nos hable un poco sobre y nos ilustre sobre el tema de los protocolos familiares. Sergio.
Bueno, mil gracias, Pablo, y a tu consultora. Muchísimas gracias a Google University por esta gratísima invitación y esta buena iniciativa de participar en este simposio. Gracias a los participantes por todo el interés en registrarse. Y bueno, siguiendo un poco la línea de Pablo, que te felicito, Pablo, por cierto, muy clara y muy elocuente en lo que acabas de decir. Por mi parte, quiero comentarles varias cosas. Inicialmente, partir de la base que no existe una definición jurídica en ningún ordenamiento jurídico internacional de lo que es una empresa familiar a lo que es una empresa no familiar. Como de cierto modo dijo Pablo, lo característico y lo fundamental de una empresa familiar, o una de las características que la individualiza, es el concepto de continuidad, es la trascendencia. Es decir, una cosa es un negocio familiar en el cual un grupo de familias crea una empresa, construye unos edificios, vende el proyecto, ganan un dinero y se acaba el negocio. Y otra cosa es la empresa familiar, que vuelvo y repito, lo característico es fundamentalmente su trascendencia. En esa trascendencia se da, como vamos a ver en esta imagen, se da una, una dualidad. Es decir, hay dos retos fundamentales que tiene la empresa familiar. Un reto que lo veremos en la imagen esta que se presenta. Dos retos fundamentales. Una sucesión desde el punto de vista patrimonial, económica, accionaria, de sus activos, de su dinero, de su cuenta, etcétera. Y una sucesión ya no económica, ya no accionaria ni patrimonial, sino una sucesión de su gestión. Es decir, la creación de un nuevo liderazgo, de una generación de transición, con todo el contenido que básicamente ha planteado Pablo en función de evitar conflictos, de evitar que esa empresa no trascienda por conflictos interpersonales, conflictos intergeneracionales, que eviten, que esa cifra es muy elocuente, pero también es muy elocuente la cantidad de empresas que no trascienden por una serie de problemas. De manera tal que dentro de esos dos temas, digamos, la planificación o la sucesión accionaria y la de gestión, debo hablar que en principio, y lo vamos a ver en esta nueva imagen, una sucesión está entendido desde el punto de vista jurídico como un conjunto de normas o principios que regulan la transmisión, y lo veremos en la imagen que ahorita se presenta, un conjunto de normas y principios que regulan la transmisión parcial o totalmente del patrimonio de una persona a otra. Ahora bien, esa transmisión de patrimonio, de activos, de una persona a otra puede generar o se puede generar por dos causas. Una, cuando la persona vive y de alguna manera celebra negocios jurídicos, contratos, sesiones, donaciones. Y otra, transmisión, cuando la persona fallece. En el caso de fallecimiento, hay dos modalidades o dos procesos. Cuando la persona fallece sin dejar un testamento o cuando la persona fallece dejando un testamento. El testamento es definido en la legislación internacional y fundamentalmente en la latinoamericana como un documento, un acto por el cual una persona manifiesta su voluntad o dispone de sus bienes o de su voluntad para después de su muerte. Eso quiere decir que en principio un testamento es primero muy formal, muy solemne. De alguna manera, si el testamento no cumple una serie de requisitos legales del país donde de alguna manera se emana o donde se emite, pues está sujeto a ser nulo o anulable. Por otra parte, dice que el testamento es un documento libre. Es un documento que recoge esa voluntad de la manera más libre posible. Sin embargo, lo importante es que a nivel latinoamericano y a nivel internacional, lo que quiero puntualizar con la definición del testamento es que el testamento no es un documento, no es un instrumento jurídico suficiente para poder crear un documento de familia y lograr esa sucesión o esa trascendencia de la cual estoy haciendo mención. ¿Por qué? Porque el testamento en principio, aunque dice que es libre, tiene dos condiciones muy importantes. En primer lugar, un testamento no puede ser condicionado. Es decir, si yo establezco que mi hijo me va a heredar determinado bien o determinados activos, si se gradúa en la Universidad de Harvard o en determinada universidad, que se case o no se case con fulana, o que simplemente condiciones
que se incorporan a que si forme parte o no del negocio familiar, cualquier condicionamiento que se haga en el testamento es nulo. De manera tal que yo siento un primer candado, una primera limitante para lograr que ese documento de familia pues sea suficientemente amplio y cubra los principios familiares. En segundo lugar, no es libre porque hay unos conceptos muy fundamentales que se llama la legítima. Yo no puedo desheredar a nadie, pero tampoco puedo tener mucha maniobrabilidad de cuánto, cómo, cuándo y a quién se lo dejo, porque hay lo que llaman herederos forzosos, que son herederos instituidos por ley a quienes le corresponde necesariamente, dependiendo cada país del cual se trate, un derecho exclusivo y un derecho económico realmente exigido por ley. Dicho esto, y puntualizo el tema del testamento, porque cuando hablamos de un plan de sucesión, en mi experiencia, las familias tienden y quieren hacer un documento que recoja esos principios, esos órganos de gobierno, que hable de lo económico, que se planteen normas de, digamos, sucesorales, de transmisión patrimonial, normas hereditarias, pero al mismo tiempo quiero crear órganos de gobierno, quiero crear el documento que recoja los principios familiares y lo más importante, que tenga un efecto legal internacional. De manera tal que los testamentos y muchos documentos que conocemos hoy en día tienen esas limitaciones. Como repito, son fundamentalmente territoriales. Si yo dejo un testamento por los bienes en Venezuela, pero tengo propiedades en Europa o en Estados Unidos, ese testamento se circunscribe a los bienes que están en Venezuela, igual si dejo un testamento en Europa, en España, o dejo uno en Londres, o dejo uno en Estados Unidos. El testamento es restrictivo a la jurisdicción donde estén ubicados los activos. Vuelvo y repito, es un testamento, es un documento que regularmente regula o establece el régimen patrimonial, económico, más no el personal. Yo he visto y he considerado dentro de lo que es, digamos, el mundo de las familias empresarias y de los patrimonios familiares, porque puede que se hable de una empresa familiar, de una familia empresaria, pero puede que no exista un eje o una familia estructurada fundamentalmente con las características de ser una familia empresaria o una empresa familiar, pero puede que lo que le dé el matiz familiar sea un patrimonio, que no por tener una empresa hay que cuidarlo y el patrimonio por no ser una empresa no hay que cuidarlo. El patrimonio de igual manera debe estar sometido a todas esas disposiciones para preservarlo, continuarlo. Como dice, la segunda generación tiene necesariamente el objetivo por lo menos de mantener el patrimonio que proviene de la primera generación o de la generación anterior. Si lo asciende, si lo incrementa, si lo refuerza, magnífico, pero al menos debe mantenerlo. De manera que también hablemos de regulación de patrimonio. En mi experiencia, hoy en día los patrimonios y las empresas familiares o las familias empresarias tienen la característica de ser globales, son internacionales. De manera que hay diversidad de activos. Activos porque una empresa venezolana, una familia venezolana o latinoamericana, donde quiera que sea, tiene su empresa familiar y su origen en el país donde se constituye. Pero adicionalmente tiene inversiones en Estados Unidos, tiene inmuebles en otras jurisdicciones, tiene cuentas en Europa, tiene diversidad incluso en cuanto a los beneficiarios, en cuanto a las jurisdicciones. Es decir, ya hay otras nacionalidades, los hijos se fueron a vivir a Canadá o a Estados Unidos o a otras latitudes. De manera que ya el patrimonio no es tan simple, no es tan territorial, ya no es una empresa latinoamericana, puntualmente en Venezuela, por ejemplo, sino ya es esa empresa venezolana, pero un patrimonio familiar que ha extendido, se ha internacionalizado. Ya hay inmuebles, activos, inversiones, activos que son comerciales, corporativos, activos que son familiares, de manera tal que es cuando llega el punto de decir hay que planificar, porque si se muere el sucesor, resulta que este sucesor tiene unas acciones a nombre suyo, tiene unas propiedades a nombre de una empresa, tiene unos activos y unas cuentas a nombre donde no aparecen los hijos, y cada país, cada jurisdicción donde estén ubicados estos activos o este patrimonio va a intentar gravar la fiscalidad tanto de la sucesión como de su renta. De manera tal que si yo tengo una casa en España y yo muero en Venezuela y tengo activos en Venezuela, pagaría impuestos por Venezuela y pagaría impuestos en España. De manera que esta globalización y este concepto de alguna manera de la internacionalización de la empresa familiar hace imperativo el hecho de crear un plan sucesoral, un plan o una estructura patrimonial.
Estructuras hay muchas. Yo creo que cada asesor plantea una estructura, muchas veces sin mucho criterio, porque hay que tomar en consideración varias cosas. A mi juicio, yo quisiera ver en la próxima imagen que les voy a mostrar, a mi juicio, qué es lo que yo considero relevante para tomar en consideración a los efectos de una planificación o una estructura patrimonial, ya sea nacional o ya sea internacional, pero sí debe hacerse una estructura donde de alguna manera existe un portaavión, llámese holding, llámese empresa patrimonial, llámese trust, llámese fundación, llámese empresa familiar, como quiera que sea el vehículo, debe haber una organización donde estén incorporados las empresas y el patrimonio que está expuesto, que es operativo, que está a riesgo por su actividad comercial. Pero también hay patrimonio y hay empresas que no están a riesgo porque no son operativas, sino son empresas que tienen inversiones pasivas. Es donde la familia tiene sus inmuebles, donde tiene las inversiones, donde tiene propiedades, etcétera, etcétera. Lo segundo, ordenar la empresa familiar a través de un plan de sucesión, vuelvo, que logre la trascendencia y fundamentalmente que evite de alguna manera la mayor cantidad de conflictos. Es importante que esta estructura corporativa, patrimonial, se planifique y se instituya o su jurisdicción sea una jurisdicción donde exista el mayor o la mayor ventaja fiscal posible. Es decir, donde el impuesto sucesoral no sea un hijo más, no sea una carga más, donde el impuesto sobre la renta de ese patrimonio asociado a la masa, digamos, patrimonial no sea un inconveniente, pero al mismo tiempo que esa jurisdicción o ese país, ese portaavión donde yo voy a estacionar de alguna manera todas las inversiones o todos los activos o todas las acciones que componen el patrimonio familiar, no esté en una jurisdicción de baja imposición fiscal, que no esté en una lista negra. De alguna manera, el mundo y la fiscalidad internacional se ha agudizado y yo como especialista en el área fiscal y en el área fiscal internacional, les digo con conocimiento de causa que hoy en día es complejo y que lo que en principio era constituir cualquier empresa, cualquier estructura, hoy en día no funciona. Hay que tomar en consideración dónde están los activos, cuáles son las jurisdicciones que convienen o no convienen, porque no cualquier empresa, y no porque haya jurisdicciones buenas o malas, sino que desde el punto de vista de crear una estructura sólida, perdurable y que trascienda, no cualquier jurisdicción hoy en día es conveniente. Es un tema de ventaja fiscal, es un tema reputacional, es un tema de unificación de las nacionalidades que estén involucrados, etcétera, etcétera. Una jurisdicción que sea financiera y legalmente sólida, no una cualquier isla en el Caribe que se quiebran los bancos o que no haya un sistema judicial conveniente, etcétera, etcétera. Que haya beneficios a la empresa familiar y que indudablemente estén y se reconozcan la mayor cantidad de vehículos familiares. Es decir, palabras más o menos, usar el Caribe que está en las islas fiscales, los paraísos fiscales, una empresa en las Islas Británicas, una empresa en Caimán, una empresa en cualquier jurisdicción de la lista negra europea. Yo lo que hago con eso más bien es generar alarmas, es generar y poner a riesgo la estructura. Hay jurisdicciones mucho más convenientes. Por ejemplo, Costa Rica es una jurisdicción muy conveniente a los fines de aparcar esa planificación o ese portaavión familiar. Hay jurisdicciones europeas que tienen ventajas fiscales muy consideradas. Se habló de Barbados en una ocasión porque tenía convenios de doble imposición. Hoy en día todas esas jurisdicciones y esa fiscalidad se está reseteando. De manera que es muy importante tomar en consideración las jurisdicciones, el patrimonio, su ubicación y los beneficiarios o los miembros de familia para hacer una planificación, digamos, de lo más certera posible. Pero lo más importante, y a lo que de alguna manera quiero aterrizar esto, es todo este proceso sucesoral de los órganos de gobierno, el pacto de familia, llámese como se llame, se debe instituir en un solo documento, un documento donde esté recogido fundamentalmente ese testamento colectivo, es un testamento familiar que tiene todas las ventajas que el testamento por sí solo, no, el testamento jurídicamente hablando, por sí solo no lo aporta. Y ese documento yo lo llamo protocolo de familia, pero también lo puedo llamar trust o lo puedo llamar reglamento fundacional o lo puedo llamar
letter of wishes, o lo puedo llamar declaración de intenciones o declaración de custodia. No importa cómo se llame. Lo importante es que este documento, en primer lugar, sea, digamos, contenga una serie de principios y su contenido sea lo suficientemente amplio que refleje los principios, los valores, los deseos y que quede a diseño del interés de cada familia. Y voy a hablar en principio de este documento en la imagen siguiente. El protocolo de familia, como acabo de decir, independientemente que hay muchas definiciones, el protocolo de familia para mí es un documento, es un pacto, es un documento donde la familia establece sus normas de juego, sus principios, y es un testamento, diríamos, corporativo, es un testamento donde participan todos. Ahí hay una definición ahí muy clara, muy elocuente, pero más aún, veamos en la próxima imagen, que ¿para qué sirve el testamento? Perdón, el protocolo. Les repito, no importa cómo yo lo llame. Y al final voy a concluir que aunque se llame protocolo y hablemos de un protocolo, ese documento se puede reclasificar y se puede denominar de la manera como la familia o la estructura así lo establezca. Es decir, pongamos el caso que yo tengo una estructura donde hay una holding o hay una fundación o hay un trust o hay una empresa patrimonial que es como un paraguas familiar. Y a través de ese portaavión, yo tengo todos los distintos tentáculos. Tengo inversiones en Venezuela, inversiones en Argentina, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, cuentas en Europa, independientemente de todo el activo patrimonial y familiar que subyace de esa holding. Es en esa holding donde hay que enchufar, donde hay que conectar el protocolo de familia para que sean las reglas universales de la familia y lo más importante, para que tenga un efecto legal. Para mí, un documento de familia sin efecto legal realmente es un documento moral que carece, en cierto modo, de cierta rigurosidad. Que si alguien no lo cumple, habrá sanciones morales, una palmadita en la espalda, se le puede de alguna manera, pero no tiene el efecto legal que necesariamente debe requerir. Aquí el protocolo establece los órganos de gobierno, de la cual habló Pablo claramente, las disposiciones testamentarias de quién, cuándo, cómo, por qué, establece claro, y la familia tiene las reglas de juego definidas. No hay una expectativa de qué es lo que me tocará, ni qué es lo que será, ni que haya un mejor entre iguales, sino que en principio la familia sabe cuáles son las reglas y de qué se trata, cuál es el patrimonio y cómo se va a distribuir y bajo qué condiciones. Fijar reglas de comunicación entre la familia, brindar normas de comportamiento, incentivos y sanciones, promueve la capacitación de familia, coordina el gobierno de empresa, programa el relevo generacional, permite. Esta información la tienen ustedes, porque esta presentación, Pablo y el seminario lo va a dejar online. Pero más allá de hablar estos puntos, lo que quiero, digamos, transmitirle es que el protocolo o el documento de familia es donde realmente, repito, se crean los órganos de gobierno para que se tomen decisiones desde una plataforma familiar, porque los órganos empresariales ya los tienen, ya de por sí la familia los conoce. Una junta directiva, una asamblea de accionistas, pero no todos los miembros de familia. La cónyuge quizás no forma parte de la asamblea de accionistas o no forma parte de la junta directiva. O hay algunos hermanos que no forman parte de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la familia toma siempre decisiones desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista empresarial, y no toma decisiones desde el punto de vista familiar. Entonces es ahí donde hay órganos, como decía Pablo, consejos de familia, mayores, menores, asambleas familiares, que es donde la familia en cierto modo se reúne para tomar decisiones que atañen a todos y decisiones relevantes. No si se vende un activo, si se compra una acción o si se compra o no un camión o se vende una de las propiedades de una de las empresas. Es para tomar decisiones realmente relevantes. Decisiones como cuáles. Veamos la próxima imagen. Ok. El protocolo de familia tiene un poco esta estructura. Una estructura que habla de los valores, los principios, de dónde viene la familia, cómo realmente empezó el proceso. Dice que los valores familiares se convierten en cultura empresarial.
Es ahí. ¿Cuál es la relación que tiene la familia, como decía Pablo, la política y entrada? ¿Por qué y cómo yo debo permitir que un miembro de familia trabaje en la empresa? ¿Solamente porque tiene el apellido Parra o porque está capacitado? ¿Qué condiciones le pongo yo para yo considerar que esa persona está, o ese hijo, o ese miembro está en capacidad de formar parte? Eso lo regula el protocolo. La creación de órganos de gobierno, como bien decía Pablo, creación de fondos, que no sea la familia que de manera indiscriminada a unos sí y a otros no le doy dinero bajo un criterio de qué. Yo particularmente he asesorado familias que han creado fondos, que el mismo protocolo tiene un fondo de inversiones para miembros de familia que quieran tomar la iniciativa de invertir. De manera que ahí de pronto un consejo de primos o un consorcio de primos o dos hermanos que se acercan al fondo de la familia a decir, voy a aperturar un negocio. Hay un consejo de familia que aprueba o desaprueba la inversión en función de un plan de negocio, en función de unas expectativas, y la familia le presta el dinero para que él desarrolle esa actividad y no vaya a un banco. Y en función del resultado, pues esos ingresos pues se repartirán como lo bien lo establezca el protocolo. Pero eso no le da derecho a que venga el otro hermano y diga, ahora me prestan dinero a mí. No, el otro hermano también deberá presentar, o el otro primo deberá presentar también un plan de negocio, deberá realmente convencer a esa junta directiva o a ese consejo de familia si es viable o no es viable el hecho de poder, digamos, solicitar ese dinero en el fondo. Disposiciones testamentarias que son importantísimas, que ahí hay maniobrabilidad, porque ahí sí se puede jugar, porque ya no es una norma civil, ya no es un testamento. Ahí se puede jugar con los porcentajes. Ahí no tengo ese candado de la legítima. Ahí yo puedo disponer, incluso poner de beneficiarios a los nietos, distribuyendo de alguna manera y quitándole carga hereditaria a los hijos. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser, de un punto de vista civil, pasa a ser de alguna manera un documento basado en unos principios distintos. Un plan de sucesión, que es lo que hemos estado hablando hasta ahorita, y lo más importante, que tenga una ejecución legal. Yo quisiera de una vez, porque estoy un poco corto del tiempo y le quisiera dar la palabra a las preguntas y a ustedes como participantes, los 10 mandamientos que debe contener un protocolo de familia. Ok. En primer lugar, conferirle al protocolo un valor legal. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que yo tengo una fundación privada en Panamá, o en Curazao, o en Barbados, o en Liechtenstein, que las fundaciones es la versión del sistema continental, del sistema no anglosajón de lo que es un trust. Los ingleses inventaron el trust, que es un fideicomiso al estilo anglosajón, donde hay un aportante, un settlor, que aporta una serie de activos, de bienes, a un administrador, que es el trustee, y hay unos beneficiarios que, en función de lo que se establece en ese documento de trust, estos beneficiarios van a adquirir los bienes, los activos aportados, con unas condiciones que establece el documento. Ese protocolo de familia puede ser un documento de trust. Eso se puede incorporar y se puede ampliar. De manera que el trust muchas veces yo lo veo desde el punto de vista formal como un documento muy seco, muy frío, muy que recoge poco este tipo de cosas. Si hablamos del lado nuestro, si hablamos de una patrimonial, se puede perfectamente hacer disposición transitoria para que el contenido de este protocolo de familia se haga de estricto cumplimiento. Si estamos hablando de una fundación donde hay un acta fundacional, pues el reglamento fundacional sería el protocolo de familia. De alguna manera sería como el motor del carro. El acta fundacional sería el chasis y el reglamento o el protocolo sería el motor. De manera tal que lo importante, sea cual sea la estructura corporativa, patrimonial que se diseñe para la familia, lo más importante es que percole la sangre familiar, la literatura familiar, los principios y las normas que regulan a la familia en el protocolo, que puedan ser legales dentro de todo su organigrama corporativo familiar. En segundo lugar, mantendrás el control sobre quienes ingresan como socios de tu empresa familiar. Indispensable. Tercero, no incorporar a los parientes políticos a las propiedades o a la empresa, salvo excepciones.
Ustedes no se imaginan la cantidad de conflictos y problemas que yo he tenido con empresas familiares que al momento incorporan a parientes políticos y que luego a la hora de la chiquita no saben qué hacer con ellos, porque ya no es que es un yerno o una nuera, sino que ya es accionista. Y se hace mucho más complejo el desvincularlo del tejido familiar. De manera que el protocolo tiene que tener un principio fundamental, y es el protocolo y sus activos deben ser de alguna manera definidos y diseñados para que solo los descendientes consanguíneos del fundador o de los fundadores sean quienes tengan el derecho a esto, para evitar así que el activo o ese patrimonio que subyace dentro de ese documento de familia percole, se vaya porque se divorcia un hijo, porque se muere, Dios no lo quiera, un miembro de familia. Entonces la cónyuge o el cónyuge pretenden cobrar o pretenden tener derecho sobre un patrimonio que no es del hijo, viene de los fundadores, viene del padre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el protocolo tiene que fundamentalmente crear una tubería donde solamente sean beneficiarios los descendientes consanguíneos de los fundadores. Cuarto, nunca harás anticipo de la herencia sin mantener el control. Estoy cansado de ver esto en la práctica y verdad que sería interesantísimo comentarle muchas anécdotas al respecto. Pero en principio esto es una conclusión, pero realmente dramática. Quinto, en caso de sucesión, cuidar que la propiedad de la empresa familiar, al menos el poder de gestionarla, sea exclusivamente a los herederos que estén comprometidos. Sexto, adaptarás las estructuras societarias a las necesidades de la empresa. Volvemos a lo mismo, ya no es simplemente el hecho de yo crear una empresa en BVI o una empresa en Barbados o una empresa en Holanda. ¿Pero para qué? ¿Cómo funciona? Yo no estoy resolviendo una estructura patrimonial de empresas familiares que genera la trascendencia si esto no tiene realmente una dirección, un protocolo que le dé sentido y cohesión y orden a esa estructura patrimonial de la cual estoy mencionando. Séptimo, evitarás por todo riesgo un empate destructivo, evitar un sí y un no. Siempre los protocolos deben tener cláusulas de resolución de conflicto. ¿Qué pasa si en lugar de poner mayoría o 2+2, poner siempre el voto de la mayoría simple? Que sean 3, 2 de 3, 4 de 5, etcétera, etcétera. O buscar mecanismos alternativos para que no se encalle o no se enquiste una decisión. Por otra parte, separarán los bienes de la empresa de los bienes de la familia, lo que he dicho. He visto muchas familias, lamentablemente, que tienen su activo patrimonial, el activo familiar lo tienen incorporado a la empresa. De manera que si quiebra la empresa, quiebran ellos como familia. Y muchas veces he visto la reticencia de algunos fundadores en no darle el paso o la sucesión a las generaciones sucesivas por temor a que piensan que no están preparados. Y si algo le pasa a la empresa, pues de igual manera arruinan a la familia. De manera que son compartimentos estancos. Una cosa es el patrimonio familiar y otra cosa es el patrimonio empresarial que está a riesgo, que está en el ruedo y mucho más en estos temas. Noveno, darás encuadramiento legal de los dividendos, honorarios, salarios. Eso es importantísimo, que no sea improvisado. Y por último, mantendrás los conflictos familiares fuera de los tribunales. Eso, el dinero no tiene corazón y yo he visto conflictos familiares donde se han, dicho en criollo, sacado los trapos al aire y es muy desagradable ver familias y ver realmente patrimonios diluirse, destrozarse en particiones judiciales con enemistades por culpa de no tener protocolos que prevean las resoluciones de ese conflicto. Hay un centro de mediación y de arbitraje testamentario y de protocolo en la Universidad de Madrid. Igual quizás le propongo a la universidad, a Jury University, que eventualmente pueda crear un seminario de esto, crear un centro de mediación de profesionales que podamos formar parte de estos mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, eso es todo por ahora. Yo les doy la palabra a los participantes para que cualquier pregunta, cualquier inquietud que esté al alcance, Pablo y yo podamos responderle. De todas maneras, cuídense mucho. Gracias por participar. Hagamos que este cautiverio realmente cultivemos lo que usualmente queremos y no podemos por el tema de rutina y por el tema de tiempo, pero lo más importante es que cuidemos la salud y andemos en manada. Muchas gracias. Asimismo, muchísimas gracias, Sergio, por tan excelente exposición
Hay muchísimos conceptos que, por supuesto, y ahora vamos a ver las preguntas, que hay que ampliar. Y yo creo que esto amerita hacer otros webinars, ¿no? Con sugerencias por parte de los participantes sobre los temas que quisieran conocer. De todas maneras, primero, nuevamente agradecer a Urbi Advance por su apoyo. Urbi Advance está generando una línea de desarrollo en el tema de gerencia de negocios familiares, de empresas familiares, las cuales, bueno, manténganse en sintonía, que pronto van a conocer sobre ellas. Por parte del Instituto Latinoamericano, muchísimas gracias por el apoyo también. Y queremos, ahorita le voy a poner la información tanto mía como de Sergio. Estamos totalmente a su orden para cualquier consulta sin ningún tipo de costo para ustedes. O sea, que yo creo que parte de todo esto, y más en la situación que estamos viviendo, nosotros podemos, digamos, hacer consultas con ustedes. Podemos apoyarlos en cualquier tema, en cualquier situación que tengan, inclusive ya planteada en su familia. Hay muchas, como Sergio explicó, ¿no? Hay muchos temas que crean conflicto que se pueden evitar a través de un protocolo familiar bien estructurado, a través de la creación de una asamblea familiar, la cual se conversen los temas de familia con los temas de empresa, donde se pongan sobre la mesa aquellos temas que después van a ser parte de ese protocolo familiar y que van a evitar y a disminuir las probabilidades de conflicto hacia un futuro, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas. Aquí les vamos a dejar la información mientras respondemos las preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Oscar Belloso. Gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la asamblea familiar y el consejo familiar? La asamblea familiar, como dije antes, es donde se va a poner sobre la mesa puntos y emociones de la familia respecto a la empresa y viceversa. Allí es donde se van o sea, aquellas personas que no participan inclusive dentro de la empresa van a poder dar su opinión y ganar lo que llaman el ownership, esa propiedad del concepto hacia ese protocolo familiar. O sea, hay un acuerdo previo entre la familia y la asamblea familiar normalmente debe reunirse dos o tres veces durante el año, inclusive formalmente, como familia. El consejo familiar está formado por miembros de la familia, no todos, sino miembros seleccionados, inclusive hasta por la asamblea familiar, donde se van a tomar decisiones, como dijo, por ejemplo, el ejemplo que puso Sergio es muy importante, y es que se crea un fondo para inversiones, para crecimiento de los miembros de la familia. Entonces, un miembro viene, presenta una propuesta, presenta un plan de negocio y dice, yo quiero invertir en este negocio que me parece que es productivo para la familia o para mí, y sencillamente el consejo decide darle esos fondos. Así igual fondos para educación, hay fondos para otro tipo digamos, de inversiones para el conjunto de la familia, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia entre el consejo. Los dos son parte de las instituciones, o sea, de los órganos de la empresa familiar, pero tienen unas funciones diferentes. Aquí hay otra pregunta que dice, esta es para ti, Sergio, ¿el protocolo se debe registrar? Si es así, ¿dónde se registra? Mira, yo usualmente, como dije, el protocolo, si yo tengo un trust, yo hago que el protocolo sea este documento de trust. Es decir, el protocolo, yo siempre pongo trust o protocolo familiar, reglamento fundacional o protocolo familiar. O sea, como quiera que sea, yo sé que es un protocolo familiar, es un documento, un pacto de familia, pero yo lo aterrizo, lo conecto para que tenga corriente, porque si no es una lámpara sin bombillo y una lámpara sin enchufe. ¿Mm? Eso, porque yo he visto, te confieso, yo he visto aquí en los Estados Unidos, he visto protocolos, perdón, documentos de trust de 2 o 3 páginas con unas estructuras extraordinariamente interesantes, complejas, fiscalmente impecables, pero que el documento de familia no se sustenta. El documento de familia, estoy seguro que a la hora de un conflicto no aguanta un calentón familiar.
De manera que lo que yo trato es siempre de incorporar el protocolo y lo convierto dentro del documento del cual la estructura se trate. Si hablamos de un reglamento fundacional, de una fundación, perdón, lo llamo reglamento. Si hablo de trust, lo llamo documento de trust con estas condiciones. Pero siempre, siempre lo apostillo. Y hay en el Real Decreto Español, que fue la primera y única definición que existe de lo que es un documento o un protocolo de familia. Si ustedes se meten en la página en Google y ponen protocolo de familia, Real Decreto, la definición y cómo se registra. Yo puedo registrar un documento entero, puedo registrar la primera página o puedo simplemente notificar que la familia Parra tiene un protocolo de familia para que tenga efectos internacionales. Muy bien, aquí hay otra pregunta para ti, Sergio, que dice, en caso de pleito, ¿cómo se establece jurisdicción? ¿Y es normal algún tipo de cláusula de arbitraje? Sí, sí. Eso es muy importante que el protocolo, como dije antes, tenga su propio mecanismo de resolución de conflictos. Hay dos cláusulas fundamentales. Una, la jurisdicción aplicable. ¿Qué país va a regular independientemente que en esa holding o en esa fundación estén colgados una cantidad de activos o de empresas o de acciones que formen parte de un patrimonio familiar internacional? Entonces yo tengo que escoger una jurisdicción, preferiblemente la jurisdicción donde estén la mayor cantidad de miembros de familia, ¿sí? Y donde esté el sistema judicial más claro. Y segundo, pero se escoge una, porque si no habría un conflicto si hay unos bienes ubicados en Alemania, porque hay una empresa que tiene unas actividades comerciales o inmobiliarias en Alemania, pues entonces hay un factor de conexión. Si no se dice nada, cada jurisdicción va a tener de alguna manera derecho. Es preferible que el protocolo defina una jurisdicción y un mecanismo de resolución de conflicto, como digo, un órgano de mediación. Es decir, a la hora de problemas, yo propongo que el órgano de mediación o arbitraje sea los consultores tales o la cámara tal. Mira, aquí hay otra pregunta de Manuel Martín que dice, entiendo que tiene que ver con la jurisdicción, entiendo que hay jurisdicciones como España que tienen figuras como la ETBE, pero me llama la atención el comentario sobre Costa Rica como un lugar para holding. ¿Por qué Costa Rica? Fíjate, la GTBE se llama Empresa de Títulos Valores Españoles. Es una empresa patrimonial, es la versión española de lo que sería una holding. Es decir, está revestida con un propósito que no es comercial. No la compro para desarrollar un negocio, sino que yo constituyo y revisto societariamente de una SL, la llamo EDBE o ETBE, porque ella va a ser una tenedora pasiva de activos. Ella va a ser la dueña de mi apartamento, de mi compañía que tiene edificios en la Florida, de mi compañía que tiene acciones operativas en las empresas operadoras venezolanas, etcétera, etcétera. De manera tal que ella tiene unas ventajas fiscales importantes y a ser considerada. Costa Rica tiene una peculiaridad. Costa Rica es como la Panamá con las ventajas que no tiene hoy por hoy Panamá. Es decir, Costa Rica tiene un régimen territorial. Es decir, que solo se paga impuesto en Costa Rica por la actividad comercial o la renta que se genera en Costa Rica. De manera que si yo hago trading o yo tengo una empresa porque vendo una propiedad o porque compro y vendo y la actividad no se hace en Costa Rica no tiene que pagar impuesto por ese ingreso. De manera que es la particularidad y la ventaja fiscal que tenía o que tiene Panamá. Es decir, una renta territorial. Uno. Segundo, Costa Rica tiene convenios de doble imposición con España, con Venezuela, con Estados Unidos, con 40% de los países latinoamericanos y en total con 122 países, con lo cual le da credibilidad y le da mucha solidez desde el punto de vista fiscal. Tercero, Costa Rica tiene un sistema legal y un sistema financiero bastante sólido. Hay mucha banca europea en Costa Rica.
Y cuarto, y para mí hoy en día lo más importante es un tema reputacional. No porque haya países y jurisdicciones buenas o malas, pero si yo soy venezolano, constituyo una BVI y me vengo a Merrill Lynch a abrir una cuenta, yo te garantizo que no va a ser fácil constituir una cuenta, abrir una cuenta a nombre de una empresa en BVI siendo venezolano. Pero con Costa Rica sí funciona. Costa Rica es una jurisdicción que está bien vista. Y sobre todo Costa Rica tiene un intercambio financiero importante con el Reino Unido. De manera que si yo soy venezolano y aperturo una cuenta en Costa Rica y abro una cuenta en Londres, es mucho más factible y me funciona desde el punto de vista financiero y reputacional de manera excelente. Lo recomiendo además. Bueno, aquí hay otra pregunta de Eduardo Yéspica. Nos estamos extendiendo un poco de la hora pautada, pero es interesante. Vamos a tratar de cubrir por lo menos dos preguntas más, ¿te parece, Sergio? ¿Cómo se podría regular que una persona no miembro de la familia sea incluido o reclutado para dirigir los negocios en caso de que no haya un familiar debidamente calificado? Una pregunta de Eduardo Yéspica. Fíjate, Eduardo, parte de lo que se discute dentro de la asamblea familiar es justamente el capital intelectual. La riqueza de la familia está compuesta por tres capitales. El capital humano, perdón, la riqueza de la empresa familiar, está compuesta por los tres capitales. El capital humano, que es aquel que ejecuta. El capital intelectual, que es aquel que planifica y es el que tiene el conocimiento de llevar a la empresa al siguiente nivel. Y el capital financiero patrimonial, que Sergio ha hablado sobre él ampliamente, ¿no? Entonces, cuando tú quieres llevar la empresa a un plano mucho más allá, ese capital intelectual no necesariamente inclusive está en la familia. Hay empresas como Bacardí, donde desde hace muchos años el CEO de la empresa no tiene apellido Bacardí. De hecho, creo que el CEO actual es proveniente de la India. No tiene nada que ver con la familia Bacardí. La familia Bacardí sigue en el board, sigue digamos, actuando en la toma de decisiones. Sin embargo, ese capital intelectual muchas veces hay que buscarlo de afuera. Recuérdense la frase de que lo que me trajo hasta aquí no necesariamente me va a llevar hasta allá, ¿no? Hay otra pregunta de Daniel Quintini. Dice, existen en la familia varias empresas, las cuales en su estructura accionaria ya están distribuidas entre los familiares o herederos, quedando aún el fundador con una participación. ¿Esto ya es válido como un protocolo familiar? Mira, ahí hay una distribución accionaria, es decir, un poco lo que hablé al principio. Ya hay un patrimonio que fue transmitido, es decir, ya resolvimos un pedazo de la sucesión, de la transmisión, al menos patrimonial. El fundador se quedó con una acción que controla, una acción de oro, que digamos, y el resto de los miembros tienen ya su participación accionaria. Con lo cual hay un tema sucesoral y hay un tema impositivo que ya sí diluyó, porque si el fundador detenta el 100% y el fundador muere sin una estructura patrimonial, si es en los Estados Unidos el 50%, si es en Venezuela el 25%, si es en tal sitio el 40%, es decir, hay un mordisco muy grande de esa sucesión para poderlo hacer transmitible. Ya tú diluiste un poco ese impacto sucesoral, porque ya cediste las acciones, pero no está regulado en cómo se toman las decisiones a futuro. Porque aunque cada quien tenga su parcela de acción, ¿qué pasa si yo mañana quiero vender y mañana mi hermano no quiere vender o la viuda decide que con esas acciones ignorarlas para pedir un préstamo? Como decía una vez a mí un cliente, un italiano que decía, mi familia y mi patrimonio es como un castillo, donde yo sé que los intereses pueden ser variados, pero lo importante es que se preserve, porque estoy seguro que un hijo va a querer montar una discoteca, otro no le va a interesar el castillo y lo va a querer vender por tener el dinero, otro va a querer alquilarlo y sacarle provecho, de manera que los intereses y las expectativas no necesariamente tienen que ser comunes. Pero para evitar el conflicto, el protocolo lo que hace es que para tomar la decisión de qué hacer con el castillo o qué hacer con las acciones o con el patrimonio general, tiene que haber un órgano de gobierno y un mecanismo donde la decisión se tome que sea vinculante, que sea lógica y que no, por supuesto, que evite conflicto. Entonces, para eso es que el protocolo, digamos, funciona, para que incluso teniendo de la distribución accionaria ya repartida,
pues se regulen. Ahora, ¿cómo se van a tomar las decisiones? ¿Y qué hacer con esas acciones a futuro? Bueno, hay otra pregunta de Daniel Quintini, que dice, si existen empresas en Venezuela y en Estados Unidos y el fundador tributa en Venezuela, ¿cómo se afectarían las empresas de Estados Unidos en caso de fallecimiento del fundador? Recuerda que ya están distribuidas las acciones entre los familiares, quedándose el fundador con un porcentaje. Creo que está relacionado con la misma pregunta anterior de Daniel. Daniel, es fundamental. Yo tenga el 100%, tengo una acción. La única manera de que esa única acción del fundador pase, trascienda, es pasando por un proceso de declaración sucesoral. Como en Venezuela y en cada país, el principio sucesoral es territorial. Yo no puedo agregar en la declaración sucesoral de ese fundador en Venezuela, aunque tenga una acción, no puedo agregar el patrimonio o las empresas americanas. Yo tengo que hacer una declaración en Venezuela por esa acción y una declaración en los Estados Unidos de América por la otra acción que corresponde. De manera tal que yo, para tener una acción, prefiero cederla completa y tener el control no económico, sino tener el control político. Porque al fin y al cabo, si yo lo que quiero es mantener el control, es preferible más bien que el sucesor, que el fundador termine de ceder la acción, pero mantenga el control, repito, no económico, pero sí político, de cómo se toman las decisiones. Esa es mi sugerencia, Daniel. De todas maneras, como dijo Pablo, mi amigo, en vista de este seminario, que estoy muy complacido y creo que es muy elocuente y muy oportuno en estas condiciones, mis datos están en la pantalla, estoy completamente a la orden, cualquier consulta gratuita, las primeras, obviamente. Con todo gusto, cortesía profesional, las iremos resolviendo y a mi juicio estoy completamente a la orden. Gracias, Pablo. Yo creo Mira, que aquí una última pregunta de Adrián. No te oigo. Cuando se tiene una fundación, pero solo incluye... ¿No me escuchas? Ahora sí, dime. Dice, cuando ya se tiene una fundación, pero solo incluye el patrimonio familiar y queremos incorporar el patrimonio empresarial, se debería incluir dentro de la fundación y así poder abarcar ambos activos incorporándolas dentro del reglamento a la hora de heredar. Mira, la respuesta es sí, pero si tú no quieres incorporar las otras empresas que son comerciales, no las quieres incorporar a la fundación, el protocolo las puede abarcar en cuanto a su regulación, en cuanto a sus mecanismos que hemos estado hablando, de cómo se toman las decisiones, cómo son las disposiciones testamentarias de ese patrimonio que no está incorporado. Es decir, el paraguas que hace el protocolo puede abarcar incluso lo que quede por fuera. Sí lo puede hacer, pero desde el punto de vista jurídico, para evitar conflictos, yo recomiendo que se incorpore todo dentro de una misma estructura corporativa, familiar y fiscal. Muy bien, bueno, quiero, Sergio, darle las gracias a ti nuevamente, a Urbe Advance y a todos ustedes que participaron muy activamente en este webinar. Vamos a seguir haciendo este tipo de seminarios, ¿no? Yo creo que primero es un momento interesante para pensar, un momento interesante para cambiar esa perspectiva que tenemos nosotros de nuestros negocios y poder incorporar este tipo de acciones que garantizan un poco la continuidad. Es el momento de estratégicamente reinventarse, es el momento de estratégicamente organizarse. Entonces, cuidémonos mucho. Creo que esto sin duda alguna va a ser algo temporal, va a tomar un tiempo, pero cuando salgamos de esto vamos a salir más fuertes. Como dijo Sergio, aquí está mi información, aquí está la información de Sergio. Nosotros, digamos, tenemos una alianza a nivel de dar soporte y a nivel de dar valor para todos ustedes. Entonces, este webinar va a estar siendo grabado. Yo se los voy a enviar a todos ustedes una vez que ya, digamos, esté disponible para que lo puedan revisar y lo puedan compartir inclusive con los demás.
Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros durante esta hora y cuarto. Si tienen otras preguntas, por favor, están nuestros emails, nos los pueden enviar, nos pueden llamar por teléfono y con mucho gusto los vamos a atender. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación, por iluminarnos con todos estos temas que son tan importantes para las empresas de familia y para la continuidad hacia las siguientes generaciones. Esas generaciones hay que desarrollarlas, esas generaciones hay que darles hoy lo que ellos van a necesitar en un futuro para poder continuar con el negocio, para poder continuar siendo productivos y siendo efectivos en lo que hacen. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, manténgase, como dice, manténgase en sintonía para los futuros webinars que vienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Saludos.